El portazo resonó por toda la mansión Villarreal. Alfonso, con el rostro enrojecido, golpeó la mesa de caoba que presidía su despacho. Es el hijo de un mecánico, Mercedes, un don nadie. Así es como piensas honrar el legado de esta familia. Mercedes Villarreal, con sus tacones de diseñador y su vestido de marca, permanecía de pie frente a su padre. A sus 19 años, heredera de uno de los imperios industriales más importantes de Monterrey, jamás había desafiado la autoridad paterna. Hasta ahora. Eduardo no es ningún don nadie, papá. Está becado en la universidad, tiene las mejores calificaciones de la Facultad de Ingeniería. ¿Y eso qué importa? ¿Crees que las familias Garza o Zambrano nos tomarán en serio cuando sepan que la heredera de Industrias Villarreal sale con el hijo de un mecánico de barrio? Sofía Villarreal, quien hasta entonces observaba en silencio desde el sofá, intentó mediar. Alfonso, por favor, tú cállate. Tu blandura es la que ha permitido que Mercedes se crea con derecho a destruir todo lo que he construido. Mercedes apretó los puños. Eduardo vale más que todos esos hijos de empresarios que solo saben gastar el dinero de sus padres. ¿Ah, sí? ¿Y dónde vive tu príncipe azul? ¿En esa vecindad de la colonia Independencia? Por Dios, Mercedes, reacciona. La joven recordó la primera vez que vio a Eduardo en la cafetería de la universidad. Él trabajaba medio tiempo allí para ayudar con sus gastos, mientras mantenía un promedio perfecto. No como los otros estudiantes que la cortejaban, más preocupados por presumir sus coches nuevos y sus viajes a Europa. El dinero no lo es todo, papá. Alfonso soltó una risa amarga. No, pregúntale a tu madre cómo era su vida antes de casarse conmigo. Pregúntale sobre su familia de maestros de escuela, viviendo al día. Sofía palideció. Mercedes miró a su madre, quien bajó la vista avergonzada. Tienes exactamente una semana, sentenció Alfonso. O terminas con esa ridiculez, o te olvidas de tu fideicomiso, la universidad en el extranjero y tu lugar en la empresa. No puedes hacerme esto. No, esta fortuna la construyó mi padre desde cero y su padre antes que él. No voy a permitir que una adolescente caprichosa lo eche todo a perder por un romance de universidad. Mercedes sintió náuseas. No eran los nervios ni la discusión, era algo más, algo que llevaba días sospechando pero no se atrevía a confirmar. Te recuerdo, continuó Alfonso, que sin el apellido Villarreal no eres nadie. ¿Crees que tu noviecito seguirá interesado cuando no puedas pagar esas carteras de marca que tanto te gustan? Eduardo no es así, todos son así. ¿Por qué crees que se fijó en ti? ¿Por tu belleza? Monterrey está llena de muchachas bonitas. Se fijó en ti por esto. Alfonso señaló alrededor, al despacho con molduras de oro, los cuadros de arte europeo, los ventanales con vista al valle. Mercedes sintió que le faltaba el aire. Necesitaba salir de allí, necesitaba ver a Eduardo, necesitaba confirmar sus sospechas, pero sobre todo necesitaba demostrarle a su padre que estaba equivocado. Esta conversación no ha terminado, advirtió mientras se dirigía a la puerta. Oh, claro que sí, respondió Alfonso. Una semana, Mercedes, ni un día más. La joven salió del despacho con la frente en alto, pero apenas cerró la puerta, las lágrimas comenzaron a caer. Su madre no la había defendido. Su padre la amenazaba con desheredarla, y en su vientre, aunque aún no lo hubiera confirmado, sospechaba que crecía la prueba más contundente de que su relación con Eduardo no era un simple capricho adolescente. Las palabras de su padre resonaban en su cabeza mientras bajaba las escaleras de mármol. Sin el apellido Villarreal no eres nadie. Pronto descubriría cuánta verdad había en esa sentencia. El consultorio médico olía a antiséptico. Mercedes, sentada en la sala de espera de una clínica en San Pedro, elegida específicamente por su discreción, sostenía el resultado de la prueba de embarazo entre sus manos temblorosas. Positivo. ¿Mercedes Garza?, llamó la enfermera, usando el apellido falso que había dado al registrarse. Eduardo la esperaba en el estacionamiento de la Plaza San Agustín, ajeno a todo. Habían acordado encontrarse allí después de su turno en la cafetería universitaria. Mercedes recordó la primera vez que le habló, 3 meses atrás. «El café está frío», le había dicho ella, más por iniciar una conversación que por el café en sí. «Lo prepararé de nuevo», respondió él, sin rastro del servilismo que solían mostrar otros empleados ante el apellido Villarreal. «No es necesario. Insisto, un buen café puede cambiar el día».
Mientras preparaba la nueva bebida, ella notó sus manos, ásperas con algunas manchas de grasa. ¿Trabajas en algo más además de aquí? Ayudo a mi padre en su taller los fines de semana. ¿Y además estudias ingeniería? Con beca completa, había respondido él, orgulloso pero sin presunción. Ahora, sentada en su BMW último modelo, Mercedes sostenía el teléfono, dudando si llamarlo. La prueba de embarazo parecía quemar en su bolso. Lo encontró recargado en una columna del estacionamiento, con su mochila gastada y una camisa recién planchada que delataba el esmero de su madre. ¿Qué pasa?, preguntó él apenas la vio. Tu mensaje sonaba urgente. Mercedes lo llevó hasta su auto. Una vez dentro, sacó el resultado médico y se lo entregó sin decir palabra. Eduardo leyó el documento 1, 2, 3 veces. Su rostro pasó de la confusión al asombro y finalmente a una determinación que Mercedes no esperaba. Nos casamos, dijo simplemente. ¿Qué? Mi padre me heredó el taller. No es mucho, pero podemos empezar ahí. Dejaré el trabajo de la cafetería, tomaré doble turno en el taller, puedo adelantar materias y... Eduardo, lo interrumpió Mercedes, mi padre me dio un ultimátum. O termino contigo o me deshereda. ¿Y eso qué importa? Podemos salir adelante. No entiendes. Sin el apellido Villarreal, sin los contactos de mi padre, sin el respaldo de la familia. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿El dinero? Me preocupa la realidad. ¿Dónde viviríamos? En el cuarto de servicio de tu casa. ¿Con qué mantendríamos al bebé? Trabajaría día y noche si es necesario. ¿Y la universidad? ¿Tu beca? ¿Tus sueños de ser ingeniero? Eduardo guardó silencio. Mercedes continuó. Mi padre no solo me desheredará, se asegurará de que ninguna empresa importante te contrate jamás. Podríamos irnos de Monterrey. ¿A dónde? ¿Con qué dinero? El silencio se hizo pesado dentro del auto. A lo lejos, las luces del centro comercial brillaban como si nada pasara, como si el mundo de Mercedes no estuviera desmoronándose. «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó Eduardo finalmente, su voz apenas un susurro. Mercedes no respondió. No podía decirle que ya había considerado otras opciones, que su mejor amiga le había dado el contacto de una clínica privada en Houston. «Te amo», dijo Eduardo, tomando su mano. «Y amaré a nuestro hijo. Encontraremos la manera». Mercedes retiró su mano suavemente. Las palabras de su padre resonaban en su mente. «Sin el apellido Villarreal, no eres nadie». «Necesito tiempo para pensar», murmuró. Esa fue la última vez que Eduardo vio sinceridad en sus ojos. No sabía que al día siguiente, Alfonso Villarreal enviaría a sus abogados al modesto taller mecánico de la familia Ramírez, con documentos y amenazas que cambiarían el curso de varias vidas para siempre. «Tu padre viene para acá», dijo Eduardo, entrando apresuradamente a la cafetería universitaria. Sus abogados estuvieron en el taller esta mañana. Mercedes, sentada en la mesa más alejada, sintió que el mundo se detenía. «¿Qué pasó?» «Amenazaron a mi padre con una supuesta auditoría fiscal. Dijeron que encontrarían irregularidades, que perderíamos el taller, que mi beca sería revocada por conducta inapropiada con una alumna. No pueden hacer eso. Tu padre puede hacer lo que quiera en esta ciudad, Mercedes». Lo dejaron muy claro. El rostro de Eduardo mostraba una mezcla de rabia y derrota que Mercedes jamás había visto. Sus ojos, siempre brillantes y desafiantes, ahora lucían apagados. «Mi padre firmó unos documentos», continuó. «Me voy a Ciudad de México, esta misma noche». «¿Qué? No puedes, ¿no entiendes? Si me quedo, destruirán a mi familia. El taller es todo lo que tienen mis padres. Pero el bebé...» Eduardo bajó la voz. «Los documentos incluyen una cláusula. No puedo acercarme a ti ni a él. Nunca». Mercedes sintió náuseas. No eran las habituales del embarazo. Era algo más profundo, más definitivo. «¿Y nuestros planes?» «Tus padres ganaron, Mercedes. Siempre tuviste razón. Sin el apellido Villarreal, sin sus conexiones, no somos nada». Alfonso Villarreal apareció en la entrada de la cafetería, flanqueado por 2 hombres de traje. Su presencia, imponente como siempre, hizo que varios estudiantes voltearan. «Es hora de irme», murmuró Eduardo, poniéndose de pie. «Espera, cuídalo», susurró, y por primera vez desde que lo conocía, Mercedes vio lágrimas en sus ojos. «Al menos dale la vida que yo no podré darle». Eduardo salió por la puerta trasera mientras Alfonso avanzaba entre las mesas. Mercedes permaneció sentada,
sintiendo cómo su mundo se reducía a ese momento, a esa cafetería universitaria donde todo había comenzado y donde todo terminaba. ¿Está hecho?, preguntó Alfonso, llegando a su mesa. Mercedes asintió, incapaz de hablar. El chofer te espera afuera. Tu madre ha preparado todo para tu semestre de intercambio en España. ¿España? La prensa local necesita una explicación de por qué la heredera de Industrias Villareal abandona súbitamente la universidad. Un intercambio académico es la coartada perfecta. Mercedes miró por última vez hacia la puerta trasera, pero Eduardo ya había desaparecido. Una cosa más, agregó Alfonso, inclinándose sobre la mesa. Si alguna vez intentas contactarlo, si él intenta acercarse al niño, el taller de su padre será solo el principio. ¿Está claro? Mercedes asintió nuevamente, mientras su mano se posaba instintivamente sobre su vientre. Bien, sonrió Alfonso. El jet privado sale en 3 horas. Por cierto, no irás a España. Hay una casa en las afueras de Saltillo donde pasarás los próximos meses. Tu madre se encargará de todos los detalles. Mientras seguía a su padre hacia la salida, Mercedes comprendió que su vida ya no le pertenecía. Cada paso que daba la alejaba de Eduardo, de sus sueños, de la persona que había querido ser. El peso del apellido Villareal, que siempre había sido su orgullo, ahora se sentía como una cadena arrastrándola hacia un futuro que no había elegido. En el estacionamiento, el Mercedes-Benz negro la esperaba con el motor encendido. Al subir, vio su reflejo en la ventana polarizada. Ya no era la heredera rebelde de los Villareal, sino una prisionera en una jaula de oro que ella misma había ayudado a construir. La casa en las afueras de Saltillo era una fortaleza disfrazada de residencia colonial. Muros altos, personal discreto y un sistema de seguridad que supuestamente protegía a Mercedes del exterior, aunque ella sabía que su verdadera función era mantenerla dentro. Tu padre exige un reporte diario, informó doña Gertrudis, el ama de llaves, mientras le mostraba su habitación. Y la doctora Montemayor vendrá cada semana para el control prenatal. La habitación, aunque lujosa, tenía barrotes en las ventanas. Por seguridad, había dicho su madre al instalarla. Mercedes se preguntaba de qué querían protegerla realmente. El teléfono solo funcionaba para números autorizados. El internet estaba restringido. Las cartas pasaban por revisión. En 3 meses, su único contacto con el mundo exterior eran las visitas semanales de su madre y la doctora. Eduardo se fue a Vancouver, le informó Sofía durante una de sus visitas. Tu padre se aseguró de conseguirle una beca completa allá. ¿Vancouver? Dijeron que iría a Ciudad de México. Mientras más lejos, mejor, respondió Sofía evitando la mirada de su hija. Es lo mejor para todos. Una tarde, revisando viejos periódicos que doña Gertrudis usaba para envolver la vajilla, Mercedes encontró una pequeña nota social. El joven ingeniero Eduardo Ramírez, becario destacado de nuestra universidad local, continúa sus estudios en Canadá gracias al programa de intercambio estudiantil patrocinado por Industrias Villareal. La manipulación de su padre llegaba hasta los medios locales. La historia estaba perfectamente construida. Ella en un intercambio en España, él becado en Canadá. Nadie sospecharía jamás la verdad. Tu padre está considerando la adopción, mencionó Sofía en otra visita. Hay familias respetables que... No, Mercedes, sé razonable. ¿Qué harás con un bebé a los 19 años? Es mi hijo. Es un error que podemos corregir discretamente. Mercedes se levantó de golpe. ¿Cómo corrigieron tu error al casarte con papá? ¿Cómo corrigieron tu pasado de maestra convirtiéndote en la perfecta señora Villareal? La bofetada resonó en la habitación. Sofía, horrorizada por su propia acción, retrocedió. Lo siento, yo... Vete, susurró Mercedes. Hija, que te vayas. Esa noche, sola en su habitación prisión, Mercedes tomó una decisión. No permitiría que su hijo creciera en ese mundo de manipulaciones y apariencias. No dejaría que lo convirtieran en otro títere de los Villareal. Sacó el papel donde había anotado la dirección de la clínica en Houston. Una adopción sí, pero en sus términos. Sin la intervención de su padre, sin sus conexiones, sin su control. Lo que no sabía Mercedes era que esa decisión, tomada en una noche de desesperación, desencadenaría una serie de eventos que la perseguirían durante los siguientes 28 años. En su escritorio en Monterrey,
Alfonso Villarreal recibió el reporte diario. La señorita continúa estable, sin intentos de contacto exterior. La doctora confirma que el embarazo progresa normalmente. Satisfecho, firmó otro cheque para la clínica privada que mantendría a su hija aislada durante los próximos meses. El imperio Villarreal no se tambalearía por un desliz adolescente. De eso se aseguraría él personalmente. El 5.º mes de embarazo llegó con la primera patada. Mercedes estaba sola cuando sucedió, como estaba sola para todo últimamente. Sus dedos rozaron su vientre abultado mientras susurraba: «También estás solo, ¿verdad?». La doctora Montemayor había comenzado a mostrarse preocupada. «Tu presión está alta, Mercedes. El aislamiento no es bueno para el bebé. Dígaselo a mi padre. Alfonso solo quiere protegerte». «¿De qué? ¿De la vergüenza de tener una hija embarazada soltera?». La doctora suspiró mientras guardaba su equipo. «Hay una enfermera en el hospital Rosa Suárez. Tiene experiencia con casos especiales. Quizás podrías hablar con ella». «¿Otra espía de mi padre?». «No, Rosa es diferente. Ha ayudado a muchas jovencitas en tu situación». Mercedes rechazó la sugerencia, como rechazaba todo lo que viniera del mundo exterior. Sus días se convirtieron en una rutina monótona. Despertar, caminar por el jardín amurallado, leer los mismos libros, contar las grietas del techo. Una tarde, mientras doña Gertrudis limpiaba la habitación, Mercedes encontró un periódico escondido entre las sábanas limpias. La fecha era reciente. «Se lo agradezco», susurró. El ama de llaves fingió no escuchar, pero desde ese día, pequeños trozos de información comenzaron a aparecer misteriosamente. Revistas, periódicos, hasta una radio pequeña que Mercedes escondía bajo la almohada. En una de esas revistas encontró un artículo sobre adopciones internacionales. Lo leyó hasta memorizar cada detalle, cada procedimiento, cada contacto. Su madre aparecía cada vez menos. «Tu padre está ocupado con una expansión del negocio», se excusaba. «Apenas tiene tiempo. No necesito excusas, mamá. Ya entendí mi lugar en esta familia». El 7.º mes trajo complicaciones. La presión arterial de Mercedes se disparó. «Necesita atención hospitalaria», insistió la doctora Montemayor. «No», fue la respuesta tajante de Alfonso por teléfono. «Nadie puede verla». «Es peligroso». «Para eso le pago, doctora. Arrégleselas». La enfermera Rosa apareció al día siguiente. Pequeña, de rostro amable y manos expertas, no hizo preguntas ni ofreció consejos no solicitados. Simplemente estaba ahí, monitoreando, cuidando, acompañando. «¿Por qué me ayuda?», preguntó Mercedes una noche, durante un episodio particularmente malo de presión alta. «Porque todos merecemos una oportunidad», respondió Rosa simplemente. «Incluso los que nacen en jaulas de oro». En el 8.º mes, Mercedes comenzó a escribir cartas. A Eduardo, a su hijo no nacido, a su yo del futuro. Cartas que nunca enviaría, palabras que se acumularían en un cajón junto con sus sueños rotos. «¿Has pensado en nombres?», preguntó Rosa durante una de sus guardias. «Daniel», respondió Mercedes sin dudar. «Si es niño, se llamará Daniel». «¿Por qué Daniel?». «Porque significa Dios es mi juez, no mi padre, no la sociedad, solo Dios». El 9.º mes llegó con una decisión firme. Mercedes había memorizado horarios, rutinas, turnos de guardia. Había estudiado cada detalle del artículo sobre adopciones. Había trazado un plan. Lo que no sabía era que ese plan, gestado en meses de soledad y desesperación, tendría consecuencias que ni ella misma podía prever. El destino, como suele suceder, tenía sus propios planes para el heredero no reconocido de los Villarreal. Los dolores comenzaron a medianoche. Mercedes había calculado mal. Faltaba una semana para la fecha prevista. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales de la casa colonial. «¡Doña Gertrudis!», gritó. Pero el ama de llaves tenía el sueño pesado y su habitación estaba en el otro extremo de la casa. El teléfono solo funcionaba para números autorizados. La doctora Montemayor no contestaba. Rosa no estaba de guardia esa noche. Mercedes se incorporó con dificultad. El plan no debía ejecutarse así. No esa noche, no bajo la lluvia. Pero el bebé había decidido otra cosa. Alcanzó el bolso que tenía preparado desde hacía semanas. Dentro, algo de ropa, los documentos falsos que había conseguido a través de contactos de doña Gertrudis y dinero en efectivo que había ido guardando de los gastos personales que su madre le traía. Las contracciones se intensificaron mientras bajaba las escaleras.
La casa estaba en silencio, excepto por el repiqueteo de la lluvia y sus propios jadeos contenidos. El sistema de seguridad se detuvo en seco, pero entonces recordó. Los martes el guardia nocturno llegaba tarde porque cenaba con su familia. Era su ventana de 15 minutos. Mercedes llegó hasta el garaje. El Volkswagen de doña Gertrudis estaba allí, con las llaves siempre puestas en el parasol. Por si hay una emergencia, solía decir el ama de llaves, con una mirada que ahora Mercedes comprendía. Arrancar el auto fue lo más difícil. Cada movimiento provocaba una nueva contracción. El sudor le empapaba la frente mientras maniobraba hacia la salida. Los portones estaban cerrados, pero Mercedes conocía el código, lo había visto tantas veces cuando llegaban los proveedores. Una contracción particularmente fuerte la hizo doblarse sobre el volante. El claxon sonó brevemente. Luces se encendieron en la casa principal. «Ahora o nunca», murmuró, marcando el código con dedos temblorosos. El portón comenzó a abrirse con un chirrido metálico que le pareció eterno. En la casa más luces se encendían. Mercedes pisó el acelerador justo cuando escuchó gritos a lo lejos. El auto patinó en el pavimento mojado antes de estabilizarse. La carretera a Monterrey estaba desierta a esa hora. La lluvia dificultaba la visibilidad, pero Mercedes conocía el camino. Lo había estudiado durante meses en los mapas que encontraba en los periódicos. Otra contracción. El dolor era insoportable ahora. Las luces de una gasolinera aparecieron en la distancia. Mercedes redujo la velocidad. Era el momento. Con manos temblorosas, sacó la manta que había bordado en secreto durante sus meses de encierro. El nombre Daniel resaltaba en el tejido azul. «Perdóname», susurró, estacionando el auto detrás de la gasolinera. El parto fue rápido, como si el bebé entendiera la urgencia del momento. Mercedes mordió un pañuelo para no gritar, mientras su hijo venía al mundo en el asiento trasero de un Volkswagen, bajo la lluvia más intensa que Nuevo León había visto en años. Era un varón, pequeño, perfecto, con una mata de pelo negro que le recordó a Eduardo. Lo envolvió en la manta bordada y lo sostuvo contra su pecho durante un momento que le pareció eterno y fugaz a la vez. Luego, con las pocas fuerzas que le quedaban, caminó hasta la entrada de la gasolinera. Dejó al bebé en un lugar visible, protegido de la lluvia. «Te amará más que yo», susurró, pensando en la familia que lo adoptaría. «Te dará la vida que yo no puedo darte». El llanto del bebé se mezcló con el sonido de la lluvia, mientras Mercedes se alejaba tambaleándose hacia el auto. No vio la figura que emergió de las sombras. No supo que Rosa Suárez, quien había seguido su instinto esa noche lluviosa, sería quien encontraría a su hijo. El destino, una vez más, tejía sus propios planes. Rosa Suárez terminaba su turno en el Hospital General cuando la lluvia comenzó. Algo en su interior, esa intuición que 30 años de enfermería le habían dado, le decía que debía tomar la carretera en lugar del camino habitual. «Ave María Purísima», murmuró al ver el bulto junto a la entrada de la gasolinera. El bebé lloraba con fuerza, sus pulmones probando el aire húmedo de la madrugada. Rosa lo levantó con la experiencia de quien ha recibido cientos de recién nacidos. «Daniel», leyó en la manta bordada. El cordón umbilical había sido cortado recientemente con cierta pericia. «Alguien que sabe lo que hace», pensó Rosa, recordando a la joven Villarreal y sus últimos controles prenatales. «¿Llamamos a la policía?», preguntó el empleado de la gasolinera, un muchacho adormilado que apenas había notado lo sucedido. Rosa miró al bebé. En 30 años había visto demasiados niños entrar al sistema, demasiadas vidas marcadas por sellos oficiales y expedientes fríos. «No será necesario», respondió. «Es mi nieto. Su madre me avisó que lo dejaría aquí». El empleado asintió, más interesado en volver a su revista que en hacer preguntas. Rosa condujo hasta su casa en la colonia Independencia, donde los gallos ya anunciaban el amanecer. Las calles empinadas y estrechas eran un mundo diferente al de las mansiones de San Pedro. «Mi esposo hubiera estado feliz», le dijo al bebé mientras subía las escaleras de su casa. Pedro había muerto hace 5 años, dejándola con una pensión modesta y una casa pequeña pero propia. El niño se calmó apenas entró al departamento, como si reconociera un hogar. «Daniel Suárez», probó Rosa en voz alta, «así te llamarás». Preparó una solución de agua y azúcar, improvisando un biberón con lo que tenía a mano.
Mientras el bebé succionaba, Rosa hizo planes. Conocía a un médico que no haría preguntas, que entendería. El doctor Jiménez había ayudado a tantas otras madres solteras. Te registraremos mañana mismo, decidió. Diremos que naciste en casa, como tantos otros en el barrio. El bebé la miró con ojos oscuros, despiertos, inteligentes. Tu madre te dejó por amor, susurró Rosa. Algún día lo entenderás. Las primeras luces del día encontraron a Rosa organizando su vida nuevamente. Llamó al hospital para avisar que necesitaba unos días libres. Urgente familiar, explicó. Seremos tú y yo, le dijo al bebé mientras improvisaba una cuna con una caja de cartón y mantas limpias. Te daré todo lo que pueda, y cuando no pueda darte más, te daré amor. Daniel se durmió finalmente, ajeno a las circunstancias de su nacimiento, a la lluvia que aún caía sobre Monterrey, a la búsqueda que ya había iniciado Alfonso Villarreal para encontrar a su hija fugitiva. Rosa se sentó junto a la caja cuna, velando el sueño de quien el destino había puesto en sus brazos. No era la primera vez que la vida le presentaba un giro inesperado, pero algo le decía que este sería el más importante. Daniel Suárez, repitió, saboreando el nombre. Mi regalo de Dios. En la manta bordada, el nombre brillaba como una promesa. Rosa la dobló cuidadosamente y la guardó en un cajón. Algún día, cuando el niño fuera mayor, esa manta contaría una historia. Pero por ahora era tiempo de comenzar una nueva vida. El quirófano 3 del Hospital General de Monterrey era el dominio del doctor Daniel Suárez. Sus manos, firmes y precisas como las de un relojero, suturaban una herida mientras la música clásica sonaba de fondo. Trauma múltiple en camino, anunció la enfermera de guardia. Accidente en la carretera a Saltillo. Daniel asintió sin levantar la vista de su paciente. ¿Tiempo estimado? 10 minutos. Es Mercedes Villarreal. Las manos de Daniel se detuvieron por una fracción de segundo. Nadie lo notó. Preparen el quirófano 4, ordenó con voz neutra, y llamen al doctor Morales para que termine aquí. En el vestuario, mientras se cambiaba el uniforme manchado, Daniel recordó la conversación con su madre adoptiva 5 años atrás. La manta está en el cajón superior, había dicho Rosa, débil en su cama de hospital. Siempre supe que preguntarías algún día. No fue difícil investigar después de eso. El apellido Villarreal abría puertas, incluso cuando uno no lo llevaba. Los archivos antiguos del hospital, las noticias de sociedad, el intercambio académico repentino de la heredera de Industrias Villarreal. Paciente llegando, anunció el altavoz. Daniel se dirigió a urgencias. En la camilla, inconsciente y ensangrentada, estaba la mujer que lo había dejado en una gasolinera 28 años atrás. Signos vitales inestables, informó el paramédico. Posible hemorragia interna. Daniel comenzó el protocolo de manera automática. Sus manos se movían con la precisión de siempre, mientras su mente procesaba la ironía del momento. Bisturí. El corte fue limpio, profesional. La vida de Mercedes Villarreal estaba literalmente en las manos de su hijo no reconocido. Hemorragia localizada, murmuró. Pinzas. 4 horas después, Daniel se quitaba los guantes ensangrentados. La operación había sido un éxito. Su hija está aquí, informó una enfermera. ¿Hija? Carolina Villarreal. Insiste en hablar con el médico tratante. Daniel se miró en el espejo del vestuario. En su rostro, más allá del cansancio, no había rastro de emoción. ¿Doctor Suárez?, llamó una voz joven. ¿Cómo está mi madre? Carolina era el reflejo de Mercedes a su edad. Los mismos ojos, el mismo porte aristocrático. Estable, respondió Daniel. La operación fue exitosa. Gracias a Dios, suspiró Carolina. ¿Cuándo podremos trasladarla a un hospital privado? No es recomendable moverla por al menos una semana. Carolina frunció el ceño, un gesto tan familiar que Daniel sintió un nudo en el estómago. Pero este es un hospital público, con el mejor equipo de trauma del estado, cortó Daniel. Su madre está en buenas manos. En su consultorio, horas después, Daniel sacó la manta bordada de su maletín. La había traído esa mañana, como todos los días desde la muerte de Rosa. Daniel, leyó por milésima vez, el nombre que su madre biológica le había dado, el único regalo que le había dejado además de la vida. El teléfono sonó. Era el laboratorio. ¿Las pruebas de sangre? Coinciden, doctor. Es ella. Daniel colgó sin responder. No necesitaba confirmación científica.
Lo había sabido desde el momento en que la vio en la camilla, desde que sus manos, las manos de un mecánico convertido en cirujano, sostuvieron la vida de quien lo había abandonado. 28 años, murmuró, guardando la manta nuevamente. El destino, parecía, tenía un sentido del humor peculiar. Mercedes despertó 3 días después. Lo primero que vio fue la manta azul doblada sobre la mesa junto a su cama. Su corazón se detuvo por un instante. Imposible. Esa manta. Buenos días, señora Villarreal, saludó una enfermera. El doctor Suárez vendrá en un momento. Mercedes no respondió. Sus ojos seguían fijos en la manta, en el nombre bordado que ella misma había tejido en otra vida. Daniel entró al cuarto con el expediente en la mano, alto, moreno, con los ojos de Eduardo y su propio mentón determinado. ¿Cómo se siente?, preguntó profesionalmente. Mercedes intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Daniel le acercó un vaso con agua, sus movimientos mecánicamente eficientes. La manta, logró articular finalmente. La encontraron en una gasolinera hace 28 años, respondió Daniel revisando los monitores, junto con un bebé. Su presión está elevada, interrumpió él, anotando algo en el expediente. Necesita descansar. Daniel, doctor Suárez, corrigió él sin levantar la vista. Y sí, soy ese bebé. Rosa Suárez me encontró esa noche. Mercedes cerró los ojos. Las lágrimas comenzaron a caer. No llore, señora Villarreal. Las suturas son delicadas. ¿Por qué me salvaste? Daniel guardó silencio un momento, sus manos detenidas sobre el expediente. Porque soy médico, respondió finalmente, y porque Rosa me enseñó que la vida es el regalo más valioso, incluso cuando viene de manos que no supieron valorarla. Mercedes extendió una mano temblorosa hacia la manta. No, dijo Daniel, su voz firme, eso me pertenece, es lo único que me dejó, además de la vida. Necesito explicarte, no hay nada que explicar. Rosa me contó todo antes de morir, o al menos lo que ella sabía. ¿Rosa murió? Hace 2 años. Cáncer. Daniel hizo una pausa. Estuvo en este mismo hospital, donde trabajó toda su vida, donde me enseñó que el valor de una persona no está en su apellido. Mercedes sollozó abiertamente. Le sugiero que descanse, continuó Daniel, dirigiéndose a la puerta. Su hija vendrá más tarde. Carolina, ¿verdad? Se parece mucho a usted. Daniel, por favor, doctor Suárez, repitió él. Y no se preocupe, su secreto está a salvo. No me interesa el apellido Villarreal ni lo que representa. Se detuvo en la puerta, su mano en el picaporte. Rosa solía decir que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Supongo que tenía razón. Gracias a su abandono encontré una verdadera madre. Mercedes quedó sola en la habitación, con el pitido de los monitores como única compañía. La manta seguía allí, testigo silencioso de una decisión tomada en una noche lluviosa, 28 años atrás. En el pasillo, Daniel se apoyó contra la pared, respirando profundamente. En su bolsillo, el celular vibraba. Otro mensaje de Carolina preguntando por el estado de su madre. La ironía no se le escapaba. Una hermana que no sabía que era su hermana, preocupada por una madre que lo había abandonado, en un hospital donde Rosa le había enseñado el verdadero significado del amor maternal. El destino, pensó, tenía una forma peculiar de cerrar círculos. ¿Qué hacías en esa carretera, mamá?, preguntó Carolina, acomodando las flores junto a la cama del hospital. Mercedes desvió la mirada hacia la ventana. La misma carretera donde había abandonado a su primer hijo, ahora casi le había costado la vida. Negocios en Saltillo, mintió. ¿A medianoche? ¿Bajo la lluvia? La puerta se abrió antes de que Mercedes pudiera responder. Daniel entró con los resultados de los últimos análisis. Sus valores están mejorando, informó secamente, pero necesitará rehabilitación. Carolina observó al médico con curiosidad. Doctor Suárez, ¿verdad? Mi novio, Roberto García Montemayor, dice que eres el mejor cirujano del hospital. Daniel se tensó imperceptiblemente. ¿García Montemayor? Su madre era la doctora Montemayor, explicó Carolina. ¿La conociste? Fue mi mentora, respondió Daniel, evitando mirar a Mercedes. La doctora Montemayor, quien había atendido su nacimiento sin saberlo, también había guiado sus primeros pasos como cirujano. El mundo es pequeño, sonrió Carolina. Más de lo que crees, murmuró Mercedes. Daniel continuó la revisión en silencio.
Sus manos, idénticas a las de Eduardo, verificaban las suturas con precisión profesional. ¿Sabes, mamá? Roberto dice que el doctor Suárez rechazó ofertas de los mejores hospitales privados. ¿Por qué sigues aquí, doctor? Porque aquí me necesitan más, respondió Daniel. El dinero no lo es todo, señorita Villarreal. Mercedes cerró los ojos. Las palabras eran un eco de aquella última conversación con Eduardo. Necesito descansar, susurró. Por supuesto. Daniel guardó los instrumentos. Señorita Villarreal, ¿podría acompañarme? Hay detalles sobre la rehabilitación que debemos discutir. En el pasillo, Carolina sacó su agenda electrónica. Sobre el traslado al hospital privado. No es recomendable, cortó Daniel. Su madre necesita atención especializada. Pero, ¿sabe por qué trabajo aquí? Interrumpió Daniel. Porque una enfermera llamada Rosa Suárez me enseñó que la verdadera nobleza no está en el apellido ni en la cuenta bancaria. Carolina lo miró sorprendida por el cambio de tono. Su madre está viva gracias a un equipo de profesionales que no preguntan el apellido antes de salvar una vida, continuó. Tal vez sea hora de que los Villarreal aprendan esa lección. Se alejó por el pasillo, dejando a Carolina confundida. En su consultorio, Daniel encontró otro mensaje de Roberto García Montemayor. ¿Almorzamos? Quiero presentarte formalmente a la familia. La vida, pensó mientras borraba el mensaje, tenía un sentido del humor retorcido. Su casi cuñado era el hijo de la doctora que había atendido su nacimiento. Su media hermana era su futura cuñada, y su madre biológica era su paciente. Tenías razón, mamá, murmuró tocando la manta bordada en su bolsillo. Rosa siempre decía que no hay coincidencias, solo momentos que Dios planea con anticipación. En la habitación 304, Mercedes miraba la lluvia caer sobre la misma carretera que había cambiado tantas vidas. El círculo se cerraba, pero ella presentía que la verdadera tormenta apenas comenzaba. Alfonso Villarreal entró a la habitación del hospital como quien entra a una sala de juntas, con autoridad y expectativas de obediencia inmediata. ¿Se puede saber qué haces todavía en este hospital público?, demandó. Mercedes, pálida contra las almohadas, enfrentó la mirada de su padre. El doctor Suárez dice que no es conveniente trasladarme. ¿Suárez? Alfonso frunció el ceño. ¿Quién es ese? ¿Y con qué derecho decide sobre mi hija? Como si lo hubiera invocado, Daniel apareció en la puerta. Soy el cirujano que salvó la vida de su hija, señor Villarreal. Alfonso lo estudió con desprecio. Preparen el traslado. Mi hija irá a San Pedro Medical Center. No firmaré el alta, respondió Daniel con calma. Sería negligencia médica. ¿Sabes quién soy? Un hombre cuya hija necesita cuidados específicos que solo puede recibir aquí. Mercedes observaba el intercambio conteniendo la respiración. Los dos hombres, abuelo y nieto, sin saberlo uno de ellos, se enfrentaban con la misma determinación en la mirada. Todo tiene un precio, sonrió Alfonso, sacando su chequera. No todo, señor Villarreal. Su hija no se moverá de aquí hasta que yo lo autorice. Alfonso se volvió hacia Mercedes. ¿Vas a permitir que este médico de hospital público te hable así? Salvó mi vida, papá. ¿Y? Para eso estudió. Es su trabajo. Daniel sonrió con amargura. Tiene razón. Es mi trabajo salvar vidas, sin importar el apellido o la cuenta bancaria. Algo en su tono hizo que Alfonso lo mirara más detenidamente. Me resultas familiar, murmuró. ¿Nos conocemos? No lo creo, señor Villarreal. Me habría acordado. Mercedes intervino rápidamente. Papá, por favor, confío en el doctor Suárez. Alfonso guardó la chequera lentamente. Investigaré esto. Nadie le dice que no a un Villarreal sin consecuencias. Como guste, respondió Daniel, revisando los monitores. Pero su hija se queda. Cuando Alfonso salió, Mercedes soltó el aire que había estado conteniendo. Ten cuidado, susurró. Mi padre, ¿qué hará? ¿Amenazarme como amenazó a Eduardo Ramírez hace 28 años? Mercedes palideció aún más. ¿Cómo? La información está ahí para quien sabe buscar. El taller mecánico de los Ramírez, la beca repentina a Vancouver, el intercambio académico a España que nunca existió. Daniel, si mi padre descubre que abandonaste a tu hijo en una gasolinera, o que ese hijo es ahora el médico que te atiende, te destruirá. No puede destruir lo que Rosa ya construyó, respondió Daniel dirigiéndose a la puerta. A diferencia de ustedes, los Villarreal, ella me enseñó que la verdadera fortaleza no viene del poder o del dinero. Mercedes cerró los ojos, recordando la última vez
que había desafiado a su padre. Las consecuencias de aquella noche lluviosa seguían resonando, como un eco interminable en los pasillos del hospital. Carolina encontró la manta por accidente. Estaba ordenando el consultorio del doctor Suárez mientras esperaba los últimos informes de su madre cuando el cajón mal cerrado reveló su secreto. «Daniel», leyó en voz alta, pasando los dedos por el bordado. Le resultaba extrañamente familiar, como si hubiera visto esas puntadas antes. «¿Qué haces?». La voz de Daniel la sobresaltó. Carolina se giró sosteniendo la manta. «Lo siento, buscaba los informes y...». «Eso es personal», cortó Daniel, arrebatándole la tela con más brusquedad de la necesaria. «Es curioso», continuó Carolina. «Mi madre tiene un costurero antiguo con bordados similares. Ese tipo de puntada...». «Señorita Villarreal», interrumpió Daniel, «¿los informes que busca son estos?». Pero Carolina no prestaba atención a los papeles. Sus ojos estaban fijos en las manos de Daniel, en la forma en que sostenía la manta, en el temblor casi imperceptible de sus dedos. «Doctor Suárez, ¿puedo preguntarle algo personal?». «No». «¿Por qué tiene una manta con bordados idénticos a los de mi madre?». Daniel guardó la manta en su maletín. «Le sugiero que se concentre en la recuperación de su madre, señorita Villarreal. Y yo le sugiero que me explique por qué tiene los mismos ojos que mi tío Eduardo». El silencio que siguió fue denso, pesado. «¿Tío Eduardo?», preguntó finalmente Daniel. «El amor de juventud de mi madre, el que se fue a Vancouver. Tenemos fotos viejas en casa y usted...». «Señorita Villarreal», interrumpió Daniel, su voz tensa, «hay cosas que es mejor no saber, como el hecho de que mi madre desapareció misteriosamente el mismo año que usted nació». Daniel la miró fijamente. Carolina tenía la misma determinación que él había heredado de los Villarreal, aunque ninguno lo supiera. «Su madre está esperando esos informes», dijo, señalando la puerta. «No me iré hasta que...». «¿Hasta qué? ¿Hasta confirmar que su perfecta familia tiene secretos? ¿Hasta descubrir que su abuelo manipuló vidas como quien mueve fichas de ajedrez?». Carolina retrocedió un paso. «Entonces es verdad. Usted es...». «Soy el doctor Suárez, cirujano de este hospital. Nada más. Pero la manta... La manta es un recordatorio de que algunas historias es mejor dejarlas en el pasado». Carolina avanzó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «¿Sabe? Mi madre borda cuando está nerviosa. Lleva semanas haciéndolo en el hospital. Las puntadas son idénticas a las de esa manta». Daniel no respondió. Cuando la puerta se cerró, sacó la manta nuevamente. Las puntadas, perfectamente alineadas, contaban una historia que había intentado mantener oculta. En la habitación 304, Mercedes bordaba sin descanso, como si en cada puntada pudiera enmendar los errores del pasado. No sabía que su hija acababa de descubrir el secreto que había guardado durante 28 años, ni que las verdades que tanto temía estaban a punto de salir a la luz. «Sé quién eres», dijo Carolina, entrando a la habitación de Mercedes sin anunciarse. «La manta lo confirma todo». Mercedes dejó caer el bordado que tenía entre manos. El hilo azul, del mismo tono que había usado hace 28 años, rodó por el suelo del hospital. «Carolina, ¿por qué nunca me dijiste que tenía un hermano?». El monitor cardíaco empezó a pitar con más intensidad. Daniel apareció en la puerta, atraído por el sonido. «Fuera», ordenó a Carolina. «Su madre necesita descansar». «No, tú fuera», respondió Carolina girándose hacia él. «O mejor dicho, quédate. Es hora de que todos hablemos con la verdad». Mercedes intentó incorporarse. «Hija, por favor». «¿Hija?». Carolina soltó una risa amarga. «¿Como Daniel? También es tu hijo, ¿no? ¿O vas a negarlo?». Daniel cerró la puerta de la habitación. En el pasillo, las enfermeras empezaban a prestar atención. «Señorita Villarreal, no me llames así, soy tu hermana». El silencio que siguió fue roto solo por el pitido constante del monitor. Mercedes lloraba en silencio, mientras Daniel permanecía inmóvil junto a la puerta. «¿Por qué?», preguntó Carolina finalmente. «¿Por qué lo abandonaste?». «Tu abuelo», comenzó Mercedes. «¿El abuelo?», interrumpió Carolina. «¿El mismo que amenazó al tío Eduardo? ¿El que te envió a España?». «No lo entiendes», susurró Mercedes. «Era otra época. Yo era muy joven. Y eso justifica abandonar a un bebé en una gasolinera». «Carolina», intervino Daniel, «hay cosas que... ¿La defiendes? ¿Después de lo que te hizo?». «No la defiendo, pero tampoco la juzgo. Rosa me enseñó que el rencor solo envenena a quien lo guarda». Mercedes levantó la mirada.
Rosa era una santa. No, cortó Daniel. Era una madre. Una verdadera madre que no necesitó apellidos ni fortunas para amar. Carolina se dejó caer en la silla junto a la cama. Toda mi vida ha sido una mentira. No, respondió Daniel. Tu vida es real. Tu amor por ella es real. Mi vida con Rosa también fue real. ¿Y ahora qué?, preguntó Carolina. ¿Seguimos fingiendo que somos extraños? Daniel sacó la manta de su maletín y la extendió sobre la cama de Mercedes. Esta manta cuenta dos historias, una de abandono y otra de amor. Rosa me enseñó a quedarme con la segunda. Mercedes tocó el bordado con dedos temblorosos. La guardaste todos estos años. Es lo único que me dejaste además de la vida. Y la vida me dio a Rosa. Carolina observaba el intercambio en silencio. El abuelo no puede enterarse, dijo finalmente. El abuelo ya sospecha, respondió Daniel, pero no puede hacerme más daño del que ya hizo. Mercedes cerró los ojos. Lo siento tanto. Tus disculpas llegan 28 años tarde, dijo Daniel, recogiendo la manta. Pero Rosa me enseñó que el perdón no es para quien lo recibe, sino para quien lo da. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir se volvió hacia Carolina. Cuídala. A pesar de todo, sigue siendo tu madre. ¿Y mi hermano?, preguntó Carolina. Daniel sonrió levemente. Tienes al doctor Suárez, es suficiente. La puerta se cerró suavemente tras él, dejando a madre e hija en un silencio cargado de verdades recién reveladas y secretos que aún pesaban como cadenas invisibles. ¡Daniel! La voz ronca de Rosa resonó en los pasillos del hospital. Daniel se giró para encontrar a su madre adoptiva en una silla de ruedas, empujada por una enfermera. Era el último recuerdo que tenía de ella, 2 años atrás, antes de que el cáncer la venciera. «Hijo», había dicho Rosa esa tarde, «es hora de que sepas toda la verdad». Daniel contemplaba ahora la fotografía gastada de ese momento, sentado en su consultorio. El turno de noche apenas comenzaba, y los recuerdos lo asaltaban con más fuerza que nunca. «La encontré porque Dios así lo quiso», le había explicado Rosa. «Esa noche algo me dijo que tomara la carretera a Saltillo, como si alguien me guiara». Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Carolina. «Necesito que me hables de ella», dijo sin preámbulos. «De Rosa». Daniel señaló la silla frente a su escritorio. «¿Por qué?» «Porque necesito entender qué clase de mujer puede amar tanto a un hijo que no es suyo, mientras que mi madre, Rosa, no era una santa», interrumpió Daniel. «Era una mujer común que tomó una decisión extraordinaria». Sacó un álbum desgastado del cajón de su escritorio. «Mira». Las fotografías contaban la historia. Daniel de bebé en los brazos de Rosa, sus primeros pasos en el pequeño departamento de la colonia Independencia, graduaciones escolares, Rosa siempre presente, siempre sonriendo. «Trabajaba dobles turnos», continuó Daniel, «a veces triples. Las otras enfermeras cuidaban de mí cuando ella no podía. El hospital se convirtió en mi segundo hogar». Carolina pasó las páginas lentamente. «Se ve tan feliz». Lo era. Decía que yo era su regalo de Dios. Nunca me ocultó que me había encontrado, pero siempre insistió en que no era coincidencia. «¿Cuándo supiste la verdad sobre mi madre?» Daniel cerró el álbum. «Rosa me lo contó en su lecho de muerte. Sabía que necesitaría saberlo eventualmente». «¿No estaba enojada por lo que hizo mi madre?» «Rosa decía que la vida es demasiado corta para guardar rencores. Me enseñó que el perdón no borra el pasado, pero abre el futuro». Carolina sacó algo de su bolso, un rosario gastado. «Lo encontré entre las cosas de mamá. Tiene las iniciales RS». Daniel lo tomó con manos temblorosas. «Rosa se lo dio a tu madre el día que nací. Era su forma de decirle que rezaría por ella». «¿Mi madre lo sabía? ¿Que Rosa me cuidaba?» «Rosa era la enfermera más respetada del hospital. Tu madre la conocía, pero nunca supo que ella me había encontrado. Al menos no hasta hace poco». Carolina devolvió el rosario. «Debe haber sido una mujer extraordinaria. Era ordinaria en todo, excepto en su capacidad de amar. Me enseñó que la familia no se define por la sangre o el apellido, sino por el amor». Un silencio cómodo se instaló entre los hermanos. Carolina miró la fotografía de Rosa en el escritorio de Daniel. «¿Crees que ella querría que nos conociéramos? Como hermanos, digo». Daniel sonrió levemente. «Rosa siempre decía que el amor multiplica, no divide, pero también decía que cada cosa tiene su tiempo. ¿Y este es el tiempo?» «No lo sé», respondió Daniel honestamente.
Pero Rosa también me enseñó que el miedo no debe dictar nuestras decisiones. Carolina se levantó, pero antes de salir se detuvo. Gracias por compartir esto conmigo, por dejarme conocer a la mujer que fue más madre que mi propia madre. Rosa te hubiera querido, dijo Daniel, como quería a todos, sin condiciones, sin expectativas, sin apellidos. Cuando Carolina se fue, Daniel volvió a abrir el álbum. En la última página, una fotografía mostraba a Rosa en su uniforme de enfermera, sonriendo a la cámara. Al reverso, con su letra temblorosa, había escrito: «El amor verdadero no necesita explicaciones, solo existe». El alta médica llegó como un ultimátum. Mercedes, aún débil pero recuperada, enfrentaba el momento que había estado temiendo. «Necesito hablar contigo», le dijo a Daniel cuando entró a hacer su última revisión. A solas. Carolina, que había estado organizando el traslado, entendió la indirecta y salió de la habitación. «No hay nada que hablar», respondió Daniel, revisando los signos vitales por última vez. «Por favor, te debo una explicación». «No me debes nada». Rosa me explicó todo lo que necesitaba saber. Mercedes tomó aire. Rosa no sabía toda la historia. Daniel se detuvo, sus manos suspendidas sobre el expediente médico. ¿Qué historia? ¿La de cómo el gran Alfonso Villarreal amenazó a una familia de mecánicos? ¿O la de cómo su hija prefirió su herencia a su hijo? La historia de una niña de 19 años aterrorizada. Eras lo suficientemente adulta para tomar decisiones. Las decisiones equivocadas, sí. Daniel cerró el expediente con más fuerza de la necesaria. ¿Por eso me buscaste? ¿Para aliviar tu conciencia? No te busqué. El destino no existe, cortó Daniel. Existen las decisiones y sus consecuencias, como la decisión de abandonar a un recién nacido en una gasolinera. Mercedes comenzó a llorar. Pensé que estarías mejor sin mí, sin el peso del apellido Villarreal. ¿Y funcionó? ¿Carolina está mejor con ese peso? Es diferente. No, no lo es. Solo que ella tuvo la suerte de que no la abandonaras. Mercedes se secó las lágrimas. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que lo siento? ¿Que me arrepiento cada día? Quiero que entiendas algo, respondió Daniel, acercándose a la cama. No busco tu perdón, ni tus explicaciones. No las necesito. Rosa me dio algo que tu dinero nunca podría comprar. Amor incondicional. Daniel, cada vez que dudé de mi valor, Rosa estaba ahí. Cada vez que me preguntaba por qué mi madre biológica no me quiso, ella me enseñaba que el amor verdadero no necesita sangre ni apellidos. Mercedes sollozó con más fuerza. Cuando otros niños presumían sus juguetes caros, Rosa me enseñó que la riqueza está en el corazón. Cuando me preguntaba por mi padre, me mostró que la fuerza viene de adentro, no de un nombre o una herencia. ¿Lo siento tanto? Tus lágrimas llegan 28 años tarde, continuó Daniel. Pero ¿sabes qué? Te agradezco. Mercedes levantó la mirada, sorprendida. Te agradezco porque gracias a tu abandono encontré a mi verdadera madre. Gracias a tu cobardía aprendí el valor real de la familia. Y gracias a tu decisión soy quien soy hoy. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir se volvió una última vez. Rosa murió en esta misma habitación, ¿sabes? Sus últimas palabras fueron: el amor siempre encuentra su camino. No lo entendí entonces, pero ahora sí. ¿Qué quieres decir? Que el amor verdadero no necesita mansiones en San Pedro ni cuentas en Suiza. El amor verdadero puede florecer incluso en una gasolinera abandonada, en una noche de lluvia. Las palabras quedaron flotando en la habitación mucho después de que Daniel se fuera. Mercedes, sola con su dolor y su culpa, comprendió finalmente la magnitud de lo que había perdido aquella noche hace 28 años. No había perdido solo un hijo, había perdido la oportunidad de conocer el amor verdadero, ese que Rosa Suárez había dado sin condiciones ni expectativas. Mercedes contemplaba la fachada desgastada del antiguo taller mecánico Ramírez. 28 años después, el letrero oxidado aún colgaba torcido sobre la entrada. «No deberías estar aquí», dijo una voz a sus espaldas. Era Carolina. Necesitaba ver dónde comenzó todo. El taller estaba abandonado. Las herramientas oxidadas y los calendarios viejos contaban la historia de un negocio familiar destruido por el poder de los Villarreal. Eduardo regresó de Vancouver, continuó Mercedes. Pero ya era tarde. Su padre había muerto y el taller... ¿Por eso estabas en esa carretera la noche del accidente?
Mercedes asintió. Quería ver la gasolinera una última vez. Después de que Daniel, después de encontrarlo en el hospital, necesitaba redimirte, entender cómo una mujer como Rosa pudo dar tanto amor mientras yo, Carolina observó el interior del taller a través de las ventanas sucias. Daniel dice que el perdón no se mendiga, se gana. ¿Has hablado con él? Es mi hermano, mamá, a pesar de todo. Mercedes sacó un sobre de su bolso. He estado pensando, este terreno, no puedes comprar el perdón. No es eso. Quiero convertirlo en una fundación, para madres solteras, para mujeres que enfrentan lo que yo enfrenté, pero sin el privilegio que yo tuve. Carolina guardó silencio, evaluando las palabras de su madre. Rosa dedicó su vida a ayudar a otros, continuó Mercedes. Quizás es hora de que yo haga lo mismo. ¿Y el abuelo? Ya no puede controlarme, no después de Daniel. Un auto se detuvo frente al taller. Era Daniel, en su vieja camioneta. La enfermera de pediatría me dijo que las vio venir aquí, dijo bajando del vehículo. Mercedes contuvo la respiración. Era la primera vez que lo veía fuera del hospital. Este lugar, murmuró Daniel, tocando la pared descascarada. Mi padre biológico trabajaba aquí. Eduardo, susurró Mercedes, se parecía tanto a ti. Rosa me traía a veces, continuó Daniel. Decía que era importante conocer mis raíces, aunque no pudiera conectar con ellas. Mercedes extendió el sobre hacia él. Quiero convertir este lugar en un centro de apoyo, para mujeres que necesitan ayuda, orientación. ¿Crees que eso compensará algo? No, nada compensará lo que hice, pero quizás pueda evitar que otras cometan mis errores. Daniel tomó el sobre y lo abrió. Revisó los documentos en silencio. Rosa hubiera aprobado esto, dijo finalmente. No por ti, sino por las mujeres que podrían beneficiarse. ¿Me ayudarías?, preguntó Mercedes. Como director médico, tal vez. No, cortó Daniel. Pero conozco médicos que podrían estar interesados. Gente que, como Rosa, cree en ayudar sin esperar nada a cambio. Carolina observaba el intercambio conteniendo las lágrimas. En ese taller abandonado, entre herramientas oxidadas y recuerdos dolorosos, algo comenzaba a sanar. «El nombre», sugirió Daniel devolviendo los documentos. «Debería llevar el nombre de Rosa». Mercedes asintió, incapaz de hablar. «No por ti», añadió Daniel, «sino por lo que ella representa. El amor verdadero, el que no necesita apellidos ni explicaciones». La luz de la tarde se filtraba por las ventanas sucias, iluminando el espacio donde una vez un joven mecánico había soñado con un futuro mejor. Ahora, ese mismo espacio podría convertirse en un lugar de esperanza. «Rosa siempre decía», murmuró Daniel, «que las segundas oportunidades son el regalo más valioso que podemos dar». Mercedes guardó el sobre, entendiendo que la redención, como el amor verdadero, no se compra, se construye día a día, acción a acción. «Centro de Apoyo Rosa Suárez», leyó Daniel en el letrero recién instalado. 6 meses habían pasado desde la conversación en el viejo taller. El edificio, completamente renovado, mantenía la fachada original, pero el interior había sido transformado. Consultorios médicos, sala de orientación psicológica, guardería, talleres de capacitación. «La primera paciente llega hoy», informó Carolina, revisando sus notas. Como directora ejecutiva del centro, había heredado la eficiencia administrativa de los Villarreal, pero la combinaba con la compasión que había aprendido de su hermano. «¿Cuántos años tiene?», preguntó Daniel. 19. El número golpeó a ambos como un eco del pasado. «Viene de Santa Catarina», continuó Carolina. «Sus padres la echaron cuando supieron del embarazo». Daniel asintió en silencio. Aunque había rechazado el puesto de director médico, seguía como asesor del proyecto. «¿Mamá vendrá?». Dijo que no quería interferir. Mercedes había mantenido su distancia, financiando el proyecto pero manteniéndose en las sombras. Su única condición había sido que el centro llevara el nombre de Rosa. «Carolina», llamó una enfermera desde la entrada. «Ya llegó». La joven que entró podría haber sido Mercedes 28 años atrás, asustada, orgullosa, con una mezcla de miedo y determinación en la mirada. «Soy el doctor Suárez», se presentó Daniel. «Bienvenida al centro Rosa Suárez». «Gracias», susurró la chica. Me dijeron que aquí ayudan a gente como yo». «Aquí ayudamos a gente que quiere una segunda oportunidad», corrigió Carolina. Mientras guiaban a la joven hacia el consultorio, Daniel notó una figura en la entrada.
Mercedes observaba la escena desde lejos, con lágrimas en los ojos. «Ve», dijo Carolina, «yo me encargo». Daniel se acercó a su madre biológica. «No deberías estar aquí. Necesitaba saber si algo bueno podía salir de tanto dolor». Rosa decía que el dolor es el mejor maestro, pero solo si aprendemos la lección correcta. Mercedes sacó algo de su bolso. Una manta bordada, nueva pero idéntica a la que había dejado con Daniel aquella noche. «Es para ella», explicó, «para su bebé». Daniel tomó la manta. El mismo punto, las mismas puntadas meticulosas. «No puedo cambiar el pasado», continuó Mercedes, «pero quizás pueda ayudar a que otras no cometan mis errores». «Rosa estaría orgullosa», dijo Daniel después de un largo silencio. «No de ti ni de mí, sino de lo que su amor sigue generando». Mercedes asintió, comprendiendo finalmente que la verdadera redención no estaba en los grandes gestos, sino en las pequeñas acciones diarias. «Hay algo más», añadió sacando un sobre. «Encontré a Eduardo». Daniel se tensó. «No para buscarte», aclaró rápidamente, «sino para pedirle perdón. Está en Canadá, tiene familia. No necesito saberlo. Lo sé, pero él merece saber que su hijo se convirtió en un hombre mejor que todos nosotros». Daniel guardó silencio, sus ojos fijos en la joven que ahora hablaba con Carolina en el consultorio. Rosa decía que perdonar es liberar un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú, dijo finalmente. Mercedes entendió el mensaje. Se dirigió hacia la salida, pero antes de irse se volvió una última vez. «Gracias», susurró, «no por perdonarme, sino por permitir que tu dolor se transforme en esperanza para otros». Daniel observó a su madre marcharse, mientras apretaba la nueva manta entre sus manos. En el consultorio, la joven de 19 años comenzaba su propia historia de redención. Rosa tenía razón, pensó. El amor siempre encuentra su camino, aunque a veces tome caminos inesperados para llegar a su destino. El auditorio del Centro Rosa Suárez estaba lleno. Un año había pasado desde su inauguración y la primera generación de madres se graduaba del programa de capacitación. Rosa decía que cada bebé trae su pan bajo el brazo. Comenzó Daniel su discurso. Pero a veces ese pan necesita un poco de ayuda para llegar. En primera fila, 20 mujeres jóvenes sostenían a sus bebés. Entre ellas, María, aquella primera paciente que había llegado asustada un año atrás. Ahora era instructora del programa. Cuando me encontraron en una gasolinera, continuó Daniel, una mujer extraordinaria decidió que el amor no necesita explicaciones. Hoy ese legado continúa en cada una de ustedes. Carolina, desde su lugar en el escenario, observaba a su hermano con orgullo. En el último año, había visto cómo el centro se convertía en un símbolo de esperanza. Mercedes observaba desde el fondo del auditorio. No había sido invitada oficialmente, pero nadie la detuvo cuando entró. Cada una de ustedes enfrentó una decisión imposible, siguió Daniel. Pero a diferencia de otras historias, ustedes encontraron aquí lo que mi madre adoptiva siempre predicó, que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por el amor. Las graduadas aplaudieron. Muchas lloraban mientras abrazaban a sus bebés. El Centro Rosa Suárez no es solo un edificio, concluyó Daniel. Es un testimonio de que los errores del pasado no tienen que definir nuestro futuro. Después de la ceremonia, mientras las familias celebraban, Mercedes se acercó a Daniel. «Eduardo vino», dijo simplemente. Daniel se giró. En una esquina del auditorio, un hombre canoso los observaba en silencio. «No quiere conocerte», continuó Mercedes. «Solo quería ver en quién te convertiste». Daniel asintió. «Es mejor así». «Está orgulloso», añadió Mercedes, «aunque no tenga derecho a estarlo». Carolina se unió a ellos, llevando a la pequeña Rosa, la hija de María, en brazos. «Mira quién quería saludar a su doctor favorito», sonrió. Daniel tomó a la bebé, envuelta en una manta bordada idéntica a la suya. «Cada manta cuenta una historia», dijo Mercedes, «pero estas historias tienen un final diferente». «No es el final», corrigió Daniel, «es un nuevo comienzo». En ese momento, María se acercó para recuperar a su hija. «Gracias», dijo mirando a los tres, «por darnos una oportunidad». «La oportunidad te la diste tú misma», respondió Daniel. «Nosotros solo mostramos el camino». Mientras María se alejaba, Mercedes observó a sus dos hijos. Carolina, con su determinación y compasión. Daniel, con su fortaleza y sabiduría. «Rosa estaría orgullosa», dijo suavemente. «Lo está»,
respondió Daniel. Donde sea que esté, lo está. El sol comenzaba a ponerse sobre Monterrey, sus rayos atravesando los ventanales del auditorio. En una pared, el retrato de Rosa Suárez presidía la escena, su sonrisa bendiciendo cada nuevo comienzo, cada historia de redención. Porque al final, como Rosa siempre decía, el amor verdadero no necesita apellidos ni explicaciones, solo necesita la oportunidad de florecer.